Bienvenidos a este ciclo de videos grabados. Soy el Dr. José Moya, especialista en enfermedades y diagnósticos difíciles, más de 30 años en el libre ejercicio de la profesión, y me caracterizo por facilitar todos los eventos, ya sean nacionales o internacionales. Me dirijo a diferentes países cuando se puede. Ahora por el COVID estamos limitados. Desaparezcan estas restricciones, vamos a volver de nuevo para acercarnos a ustedes. No todo el mundo puede venir a los Estados Unidos por el costo, por las visas, y entonces nosotros vamos a países donde más de 200 ciudades, donde hay una oficina de Regus o hay un hotel Marriott, donde podemos incluso rentar por 2 o 3 días una sala de reuniones y lo atendemos a ustedes en persona, a sus hijos, vamos a ayudarlos. Pero hay mucha información que entregar en internet y vamos a hacerlo sin necesidad de dinero ni traslado. Vamos a educarlo. Le voy a hablar del ADN. Cuando le hablan de ADN, todos piensan que es para saber si es tu padre o si es tu madre, si eres hijo de alguien, si por casualidad en la vida no te vas a casar con tu madre, que no la conociste, o tu padre, cosas así. No tiene que ver nada. Una prueba de ADN en cualquier país, como una isla como Granada, vale $400, dicho por un doctor conocido, un colega de mi curso. Me decía que cuesta $400 saber la paternidad, y en Estados Unidos no va por menos. Tal vez, como haya muchas ofertas, tal vez cuesta menos, pero no se trata de eso. Estamos hablando del ADN de esas hebras, ese código que nos identifica, que nos da la vida y que nos mantiene en vida, y que está regido por 4 letras principales, y son secuencias y son largas cadenas que, si se obtienen y se analizan correctamente, pueden incluso hacer prácticamente lo que antes se creía imposible: detectar a tiempo las enfermedades, tratarlas a tiempo, desaparecerlas, erradicarlas, y adiós muchas enfermedades. Estamos muy contentos. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula almacenada en casi todas las células de su cuerpo, y todas sus células tienen el mismo ADN. El ADN se transmite de padres a hijos y contiene toda la información necesaria para que su cuerpo se desarrolle y funcione. El ADN, o DNA, como se dice en inglés, almacena toda su información mediante un código de 4 letras: la C, la G, la A y la T. Es un hilo largo, hecho de bloques de construcción que se alinean como letras. El ADN usa solo 4 bloques de construcción diferentes llamados nucleótidos. Si bien el ADN de cada célula tendría más de 6 pies de largo, 2 metros si se extendiera, está muy empaquetado y condensado dentro de las células. Para nosotros ver las células tenemos que usar un microscopio poderoso, pero una vez que encuentras la célula tienes que usar un microscopio aún más poderoso, sofisticado, para poder ver a un nivel mínimo imperceptible lo que desde un punto que también es invisible. O sea, quiere decir que es una escala mucho menor. Nanómetros, micras. Estamos hablando de tamaños totalmente invisibles a simple vista. Entonces, cada nucleótido, que es ese bloque de construcción, se compone de 3 partes. Una base, que son las letras, la C, la T, la G o la A, en secuencias, ubicadas de una forma tan específica y relacionada con otra letra afín. Si se une con una letra que no es afín o relacionada a ella, hay un problema. Entonces, continuamente cuando vamos al dentista, al odontólogo, y nos hacen una panorámica, se rompe nuestro ADN. Pero afortunadamente hay células, hay enzimas, hay proteínas que lo corrigen inmediatamente y no pasa nada. Pero cuando hay una ruptura de doble hebra, quiere decir completa, muchas veces el empate, la corrección, se hace con defecto o se altera, o de alguna forma faltan 1 o 2 letras y hace la diferencia. Por 2 letras, por una letra, por un par de letras, por un segmento, puede cambiar su vida por completo. Por ejemplo, la fibrosis quística es una enfermedad que es terrible, que da el traste con su vida,
y es una enfermedad que nadie quiere tener, la enfermedad Huntington Disease, la ciclemia, que afortunadamente ya va a ser tratada y corregida gracias a los adelantos que vamos a expresar aquí. Decíamos que cada nucleótido o bloque que forma ese segmento de ADN, esas hebras, está compuesto por 3 elementos. Una de ellas son las bases, que son las letras, las 4 letras en secuencia. Otro es un anillo de azúcar, que por eso se llama ribosa, desoxirribosa, y un grupo fosfato. La unión de ellos, le decía que los nucleótidos están unidos en hilos largos. Hay 4 tipos de bases simbolizadas por letras, como dijimos. Estas letras forman pares específicos entre sí, y la C con G y la A con la T. Esa es la relación que se espera. Así es como una hebra de ADN se conecta a otra para formar características de doble hélice, doble hebra, doble filamento. La doble hélice del ADN se asemeja a una escalera en espiral porque va dando vueltas y cada paso de la escalera son las letras conectadas. Esta estructura de doble hélice es muy estable, pero se puede descomprimir y separar, y los hilos para relevar o para revelar la secuencia de letras abundantes en información. ¿Qué son los genes? Habrás oído hablar de genes. Bueno, los genes son secuencias de letras dentro de la hebra de ADN y varían en longitud. Algunos genes son muy largos, 2 millones de letras, y otros son muy cortos, algunos cientos de letras. Cada gen contiene un conjunto de instrucciones. Las letras que componen un gen proporcionan una plantilla para crear proteínas en el cuerpo. Las proteínas controlan prácticamente todos los procesos importantes de nuestro cuerpo. La combinación de letras de un gen determina su función, así como la combinación de letras da significado a palabras y oraciones. Nuestras características individuales pueden estar determinadas por un solo gen, como sucede en las pecas, o por una combinación de genes para rasgos más complejos como el vitiligo. Solo alrededor del 2% del genoma codifica proteínas. Los científicos aún tienen que descubrir qué hace el resto de nuestro genoma. El genoma es el estudio completo de nuestros genes, pero algunas partes ayudan a activar los genes y aseguran que el ADN sea estable. O sea, tener un gen activo no siempre es malo. Hay genes que su función es suprimir la complicación, por ejemplo, el exceso, el aumento, el crecimiento incontrolable de las células, que se conoce como cáncer. Hay genes supresores. Esos genes deben estar activos y deben cuidarse, no deben desactivarse porque nos quedamos desprovistos. El mensaje de la secuencia de ARN, también vamos a hablar de eso, porque dijimos que un filamento utiliza una plantilla para poder generar un mensajero que va a codificar dentro de nuestra célula. Eso se hace dentro de nuestra célula, cuál es la proteína que hace falta. Y entonces una proteína tiene una vida media plasmática de 5 años, promedio, otras menos, otras más, y cada 5 años podemos tener quinquenios de episodios donde no reseteamos nuestra vida porque no somos un equipo, no somos un robot, pero sí como que tenemos la oportunidad cada quinquenio desde el día 0 de nuestra vida, quiere decir 4 años, 8, 16, 24, tenemos la oportunidad de reiniciar. Así que lo que hoy está alterado tendrá con nosotros un tiempo, por el tiempo que dure. En el caso del vitiligo, puedes tener vitiligo dormido por 8 años y luego se crece. Nosotros vamos a evitar ese ciclo, lo vamos a romper. Yo tengo pacientes que llevan 20 años sin vitiligo, sin nada de vitiligo. Se lo he corregido y como tengo más de 30 años en la profesión, los he visto. Me han traído a sus hijos para chequearlos, para prevenir, y pues me puedo dar cuenta que esa persona ha pasado más de 20 años sin vitiligo. Los libros decían solo 8, que cuando tenías vitiligo se activaba a los 8. Le voy a demostrar lo siguiente. Bueno, este es uno de los tantos videos que voy a hacer, así que vamos a estar, luego vamos a hacer webinar, seminarios y todo gratuito, y vamos a ayudarle. En esta página que usted ve aquí, va a visitarla y aquí puede ver, por ejemplo, tutoriales, y puede ver partes de estos videos. Cuando activa uno, se desactiva temporalmente para que no lo repitas y puedas ver los otros. Y cuando deseas comprar, fíjate el descuento del 50%, es todo lo que tienes que hacer, y aquí dice lo que vas a hacer. Y cuando vas al carrito, ver el carrito que lo has añadido
con la palabra ayuda, el cupón, vas a tener un descuento espectacular, además de un descuento que ya tenías, y puedes pagar con las tarjetas de crédito, algunas veces en tu propia moneda, como es México, España, Francia, Brasil, pueden pagar con sus monedas nacionales y el mismo sistema lo convierte en dólares. Puedes pagar en PayPal con o sin cuenta y eso lo puedes hacer. Pero yo no quiero hablar de dinero ni de precio. Mi información es gratis para ti y ha sido un gran placer. Soy el Dr. José Moya y hasta el próximo video. Muchas gracias.